Buenos días a todos. Confirmando si ven mi pantalla. Vamos a dar inicio a la sesión número 3. El contenido del día de hoy es, vamos a trabajar en una explicación más profunda de qué son los estados financieros de una organización, quiénes son los usuarios principales de esos estados financieros y su relación entre sí, así como los principales estados financieros y cuál es el uso específico que se le da a cada uno. Eh, Empezamos de una vez. Los estados financieros, pues básicamente como lo hemos venido conversando, es información del negocio. A nosotros nos sirve para entender cuál ha sido el resultado de las operaciones de una institución en determinado momento y a lo largo del tiempo, y deben estar preparados sobre una base contable y financiera estándar en todo momento. En Guatemala se requiere que los estados financieros estén preparados de acuerdo a normas contables, a normas internacionales de información financiera, y esas normas pues son del conocimiento de todos los contadores, o deberían ser de todas las personas que preparan estados financieros, para que nosotros, cuando nos vayamos a evaluar, sepamos que esa preparación ha sido de manera consistente y que la información a lo largo del tiempo pues también se ha presentado de manera consistente, que nos permita evaluar el comportamiento de la entidad sobre una base confiable. Lo más importante de un estado financiero es que debe reflejar de manera confiable y fidedigna el resultado de una operación, su desempeño económico y cómo ha sido el comportamiento de los resultados en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Pues lo estamos conversando, mostrar la situación patrimonial. Se recuerdan en el ejercicio que vamos a retomar, el ejercicio de la semana pasada, pues hablábamos de que yo empecé con una inversión de 50,000 quetzales. A lo largo del tiempo tengo que saber si esa inversión se ha apreciado o se ha deteriorado. El estado financiero me lo tiene que mostrar. También me sirve para facilitar el análisis y apoyar la toma de decisiones respecto a qué. La rentabilidad, lo hemos conversado en las últimas clases, la rentabilidad de un negocio, la rentabilidad de los diferentes productos y servicios que yo presto, analizar el flujo de efectivo para poder entender yo si realmente tengo suficiente caja para poder seguir operando y de dónde vienen mis principales fuentes de efectivo. Evaluar la viabilidad de una entidad. Ya ha transcurrido el tiempo de una entidad o de un tipo de servicios que yo esté prestando. Conforme va transcurriendo el tiempo, hay los determinados servicios de una entidad económica, pues pueden empezar a crecer, como también puede empezar a caer en su deterioro del ciclo de vida. O era muy exitoso en mi hospital porque estaba prestando servicios de tomografía, pero resulta que la competencia también puso una tomografía y en este momento ya no estoy generando suficientes ingresos. Tengo que contar con un sistema de análisis que me permita a mí tomar la decisión correcta y decir, bueno, sí sigo gestionando un servicio de esta naturaleza o no, ya no es rentable para mí, voy a eliminar este servicio, o voy a dejar de prestar esta venta de bienes. Luego, la rendición de cuentas. Esa parte es súper importante, lo mencionábamos en la primera clase, sobre todo cuando yo no soy dueño de la totalidad de la institución. Tengo socios, es posible que yo me haya asociado con varios médicos, colegas, y pues yo tenga un porcentaje de la sociedad, pues tengo que poder responsablemente que presentar el resultado a los otros accionistas.
Cuando yo soy administrador de un hospital, pues lógicamente también tengo que presentar el resultado a las personas que tienen puesto su patrimonio ahí. Las entidades financieras, porque muchas veces, y eso es un desafío bien importante para las instituciones hospitalarias cuando están en crecimiento, muchas veces pues los bancos no le prestan dinero a las instituciones en general porque no presentan información financiera. Probablemente, y yo lo he visto desde mi experiencia, los hospitales van creciendo, pero entre que le tienen que poner atención al crecimiento, al servicio al paciente, tienen que gestionar otros temas como la cadena de suministro, contar con los medicamentos y el personal necesarios para operar, como que se les va olvidando el sistema de gestión financiera, la contabilidad, pues le pagan un contador para que hagan las declaraciones mensuales y cuando vienen a necesitar un financiamiento y el banco les dice, sí, tráigame los estados financieros de los últimos 3 años, no cuentan con esa información. Es bien importante mencionarlo si ustedes están eh, decidiendo o proyectándose en el futuro, tener una inversión o emprender un negocio de cualquier naturaleza para poder generar un financiamiento accesible en cuanto a tasas de interés, la confianza que los bancos depositen en la información financiera es también relevante. Y porque también de eso depende si, punto número uno, si me dan el préstamo o no, porque yo puedo tener mucho éxito en mi negocio, pero no poder generar información suficiente para que me la analicen. Y punto número dos, porque de esa salud financiera que yo he tenido la posibilidad de analizar en el tiempo, yo también puedo saber qué tanto puedo crecer, de qué tamaño puede ser un financiamiento y a qué velocidad puedo yo hacer mis inversiones. Y los bancos eso se dan cuenta a través del estudio de los estados financieros. Y las entidades regulatorias porque, pues sabrán ustedes que la SAT cuando pide al final de cada año, pide una declaración de impuestos sobre la renta. Dependiendo del régimen en el que estén, el régimen fiscal en el que estén, también se deben presentar estados financieros auditados que permita pues cumplir con todos los requerimientos normativos y fiscales eh, establecidos y que estén vigentes. Eh, ¿Qué más tenemos que entender ahora los usuarios de los estados financieros? Este es el objetivo, ¿verdad? El objetivo del estado financiero, permítanme un segundo. Este es el objetivo de los estados financieros y ahora, ¿para quién? ¿A quién le van a servir esos estados financieros? Redondeando lo que hemos venido conversando en estas clases, punto número uno, a los propietarios. Los propietarios son los primeros que tienen que estar interesados en conocer su situación financiera y ahora vamos a ver desde la perspectiva de los diferentes usuarios cómo pueden cambiar los enfoques del análisis de un estado financiero. La gerencia, porque la gerencia, al analizar el comportamiento de las cifras, el comportamiento de la operación convertida en números, tienen que ser capaces de tomar decisiones para mejorar la salud y el desempeño de una entidad económica. Los bancos, como decíamos, leen los estados financieros para entender qué tan confiable sería y qué tan prudente otorgarnos un préstamo, a qué tasa, a qué tasa, a cuántos años. El banco a través de los estados financieros puede leer eso. Los inversionistas, que no necesariamente son los propietarios o accionistas. En algunas ocasiones pasa, y bueno, a nivel de los hospitales más grandes pasa más seguido, digamos, que yo no necesariamente soy un médico, pero quiero invertir en un hospital o quiero invertir en una entidad económica que a mí me genere algún tipo de rentabilidad. Entonces yo me convierto en un inversionista interesado que puedo leer el estado financiero del hospital y determinar si quiero invertir en ustedes. Eh, Otros inversionistas e instituciones financieras, porque no solo son bancos,
también son aquellas entidades que venden equipos de alto valor, como las empresas de leasing, y que también necesitan ver los estados financieros para saber si el hospital o la institución puede generar suficientes fondos y flujos de caja mensualmente para poder hacer frente al pago de una renta de leasing, de la renta de un equipo. Los proveedores, pues muchos proveedores grandes principalmente, proveedores de insumos hospitalarios, proveedores de equipos médicos, también están interesados en conocer los estados financieros por la mismísima razón, para entender si la institución es capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras y pagar eh, de manera oportuna los compromisos los que asumió. La SAT, pues ya lo habíamos visto. Estos son los seis, digamos, públicos más importantes que requieren ver un estado financiero. Y por la misma razón de que estamos hablando de ya un sistema externo a la entidad, todos los estados financieros deben estar preparados con bases contables consistentes en el país y de manera internacional. Por eso es la importancia de entender algunas normas importantes de contabilidad y de finanzas que nos permitan a nosotros pues estar claros de lo que tenemos que cumplir en cuanto a la presentación del estado financiero. Vamos a hablar de los principales estados financieros. Punto número 1 está el estado de situación financiera. Antes, hasta hace 5 años, se llamaba balance general. Básicamente es el balance general que nosotros estuvimos revisando la semana pasada, que vamos a seguir el ejercicio para poder seguir haciendo prácticas el conocimiento de este estado financiero, el estado de resultados, que es el que me refleja a mí el desempeño del negocio, el estado de flujos de efectivo, que es en donde yo puedo analizar cuánto las diferentes fuentes generadoras de efectivo, eso quiero que lo veamos bien específicamente, el estado de cambios en el patrimonio, que es cómo se comporta la situación patrimonial de la entidad, que es en donde está depositado el capital de los socios, y las notas a los estados financieros, que son notas explicativas más detalladas de los estados financieros principales y que permitan tener una visibilidad mucho más enfocada de la situación financiera del negocio. De estos estados financieros, pues entonces también hay un concepto importante que es el concepto de ecuación patrimonial. Y aquí pues yo me voy a pasar ya al Excel que estábamos viendo la semana pasada para que retomemos este tema. Se recuerdan que nosotros dejamos aquí, me dicen si sí me cambié de pantalla. Sí, maestra. Y ahí se cambió. Muchas gracias. Bueno, si se recuerdan, nosotros aquí tomamos un Excel y nos pusimos a jugar con los números de un movimiento mensual. Mi ecuación patrimonial, lo decíamos el sábado pasado, es la relación que hay entre mis activos, mis pasivos y mi patrimonio. Contablemente, el principio contable básico es que para todo cargo tiene que haber un abono, es decir, el principio de partida doble que expresa que yo tengo que poder balancear, por eso es de que el estado de situación general, el estado de situación patrimonial en algún momento se llamaba balance general, porque lo que hace es balancear en una ecuación, en una igualdad. Si nos gusta la matemática, esto es una igualdad en donde la suma total de mis activos es igual a la suma total de mis pasivos más mi patrimonio. Aquí lo estamos viendo. La suma total de mis activos es 166,000 quetzales y los pasivos más mi patrimonio me suman 162,000 quetzales. Esa es la ecuación patrimonial. Me sirve para efectos de control contable, me sirve para saber y estar tranquila de que de verdad me están cuadrando los estados financieros. Pero también me sirve mi ecuación patrimonial porque en términos generales los analistas financieros tienden a evaluar
qué tanto del patrimonio mío como inversionista tengo depositado en el hospital. En este caso, por ejemplo, yo tengo que decir que mis pasivos totales representan el 50%, un poquito menos del 50% de mis activos totales. En español, eso quiere decir que yo debo el 50% de lo que tengo depositado de lo que tengo como bienes para su uso. Y por lo tanto, pues en este ejemplo, me está quedando que básicamente el 50% de los activos totales está soportado por el patrimonio, por mi inversión. Si yo fuera banco, yo dijera, bueno, el 50% de los pasivos, de los activos que tiene la compañía, los debe, pero están soportados por el otro 50% que es el patrimonio de los accionistas. Los analistas financieros hablan de cuál es la relación patrimonial o la ecuación patrimonial que tiene que tener una institución dependiendo de su naturaleza. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de bancos, como ustedes saben, un banco recibe dinero de los ahorrantes y ese es el mismo dinero que le sirve para prestar dinero en forma de créditos e inversiones. Los bancos tienen cerca del 8% del capital invertido en préstamos y activos, es el total, el que refleja su situación patrimonial, como el 8%. ¿Por qué razón? Porque el negocio de un banco no es que el inversionista ponga aquí 500 millones de dólares para prestarle a terceros. El negocio del banco es recaudar dinero de terceros para prestarlo a otras personas. Entonces, la situación patrimonial de un banco es totalmente distinta a la situación patrimonial de una empresa comercial. A nivel de empresas comerciales, eh, los indicadores de la ecuación patrimonial van variando dependiendo de la naturaleza de la industria, como decía, de las necesidades de inversión que tenga esa empresa de acuerdo a su naturaleza y obviamente también de acuerdo al desempeño económico de la misma empresa. Si nosotros, por ejemplo, aquí dijéramos, miren, no, la verdad es de que para poder generar mayores ingresos, yo necesito pedir otro préstamo porque si se recuerdan, la semana pasada nos habíamos quedado con 11,200 quetzales. Entonces yo digo, bueno, mes número 4 yo voy a prestar dinero. Necesito 100,000 quetzales porque si no, no salgo con la compra de los insumos. 100,000 quetzales y ya tenía 80,000 que debía y me voy así. Entonces empiezo a generar dinero, en teoría, ¿verdad? Pero mi ecuación patrimonial, si ustedes se dan cuenta, estaba 50-50 y ahora cambió un montón. Ahora el 70% casi de mis activos totales está soportado por compromisos con terceros y solo el 31% de mis activos está soportado por el patrimonio de los accionistas. ¿Cómo lo ve el banco? El banco dice, mire, lo que pasa es de que ya tiene para empezar, ya tiene muchas deudas, porque resulta que el 70% de lo que usted tiene lo debe. Yo creo que a usted le puedo prestar, pero ya no 100,000, le puedo prestar 15,000 o no se lo puedo prestar al 15%, sino que se lo tengo que poder prestar al 25%, al 18%, al 1% mensual, porque ya es una empresa de alto riesgo. ¿Qué cosas son importantes de mencionar aquí? El desempeño económico en el tiempo también le tiene que dar al analista financiero, al banco, al gerente, al dueño, una visibilidad más enfocada o más objetiva de cómo se ha ido comportando el negocio en el tiempo y no solo ver, bueno, esto es 25 de abril, estamos así.
Es por eso que los estados financieros cobran tanta relevancia, no solo de ver los números, sino de entender los diferentes análisis primarios y poderlo hacer a través del tiempo. Esta es la ecuación patrimonial. Básicamente es la relación que exista entre los activos de una entidad, que son sus bienes, y los derechos con los que cuenta sobre esos bienes, los pasivos y su patrimonio. ¿Qué estado ese es el concepto de ecuación patrimonial? Ahora vamos a hablar del estado de situación financiera, que es el balance general. El balance general es puntualmente lo que presenta la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Ustedes se recuerdan que nosotros aquí hicimos un ejercicio la semana pasada en donde les dije, bueno, mes 1, tómenle una foto a la pantalla y quedó así. Mes 2, hicimos unas ciertas operaciones, le tomamos foto a la pantalla y quedó así, y mes 3 quedó así. Básicamente, la semana pasada lo que hicimos fue hacer un simulacro de estados financieros mensuales a nivel del estado de situación patrimonial o balance general, porque le tomamos una foto al final de cada mes, cómo se fue comportando el negocio a nivel de el estado de situación patrimonial, que es el balance general. ¿Para qué me sirve a mí entender este estado de situación en determinado momento en el tiempo? Les quiero compartir los estados financieros de la vida real de una empresa. Aquí yo tengo el balance general de 1, 2, 3, de 5 años. Estos son 5 años del estado financiero de una empresa. Aquí estoy viendo yo, aquí todavía se llama balance general, pero vamos a cambiar el número de una vez. Estado de situación patrimonial. Bueno, qué dice el concepto de balance general? A ver, ¿quién me quiere repetir? Es la situación financiera de una empresa en un momento determinado en el tiempo. Lo que me dice aquí, mi balance general, le voy a poner colorcitos, por ejemplo, al 2021, lo que me dice es cómo estaba mi situación patrimonial, por eso se llama así, en determinado momento, que en mi ejemplo es al finalizar cada año. Yo lo puedo hacer como hicimos en el ejercicio de la semana pasada, pero lo puedo generar y debo generarlo al finalizar cada año también, al finalizar cada trimestre. La riqueza de la información y la importancia que yo le dé a los estados financieros va a ser la que determine cada cuánto quiero ver yo estas cifras. Es posible que las quiera ver mensualmente para efectos operativos, pero las tengo que poder ver trimestral y anualmente para efectos estratégicos. Depende mucho también quién es el usuario. Vamos a ver, aquí les estoy enseñando un ejemplo del estado de situación patrimonial de una empresa de 5 años al finalizar cada año. Esta entidad, para que comprendamos un poquito por qué va creciendo y de la manera como lo hace, esta entidad fue establecida en el año 2018 y por lo tanto pues ya tiene una cierta madurez económica los 5 años que estamos mostrando. Cuando yo miro mi estado de situación patrimonial, por ejemplo, el primer año yo tengo que ver que, por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a ver, efectivo, tengo 121,000 quetzales en efectivo, tengo 45,000 quetzales de inventarios, tengo un terreno por 2.5 millones de quetzales y activos fijos por 2.5 millones de quetzales. Es decir, aquí el 80%, 90% de las inversiones de este hospital son inversiones en activos físicos tangibles. Pero además, ¿qué es importante de este dato?
se recuerdan de que estuvimos hablando de la ecuación patrimonial. Si yo aquí le abro una línea y me pongo a ver mi, mi patrimonio, cuánto está sustentando mis estados financieros, estoy en un 51-40, muy parecido al ejemplo que hicimos. En mi análisis de la situación patrimonial de este hospital en el año 2021, el 50%, el 49% de mis activos que están aquí arriba estaba soportado por el patrimonio de los accionistas. Y vamos a ver más en detalle el ejemplo, porque por ejemplo aquí tengo 14,000 quetzales de capital pagado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando los médicos se pusieron de acuerdo y abrieron la empresa, la sociedad, pagaron efectivamente y registraron acciones por 14,000 quetzales. Pero cuando llegaron en el 2019 a pedir un préstamo al banco, el banco les dijo, mire, su capital es muy chiquito, su capital se parece así como a nuestro ejemplo que tenemos acá, es de 50,000 quetzales, yo con un capital pagado de 50,000 quetzales no puedo comprometer al banco a prestarle a usted 2,500,000 de quetzales, porque con qué va usted a soportar esa obligación que está asumiendo. eh, el banco no se sintió confortable con ver que solo teníamos 14,000 quetzales puestos en el patrimonio de una sociedad que estaba pidiendo un préstamo por 2,000,000 de quetzales para comprar un terreno. Entonces tuvieron que hacer aportes de capital para balancear la ecuación patrimonial. Eso es lo que me dice en este momento mi estado de situación patrimonial en el 2021. Luego, como hablamos de que ahorita vamos a ir redondeando todos los temas para poder ir haciendo el análisis del estado financiero. Ahorita vamos a hablar de el estado de situación patrimonial y la lectura de la ecuación patrimonial. Si yo me paso a 5 años después, mi ecuación patrimonial, ¿qué tanto habrá variado? Vamos a dejar estos los vamos a dejar porque si borro ahorita las fórmulas creo que se me puede arruinar algo. Entonces, vamos a ver cuánto de mi estado de situación patrimonial cambió en el tiempo. Aquí lo que me está diciendo es que, por ejemplo, cuánto de mi capital soporta mis activos totales de acuerdo a esta nueva situación 5 años después. Yo estoy viendo que el total de mis activos que tengo acá ya está soportado más por pasivos que por patrimonio. Y mucho de eso se debe a que, si se dan cuenta, estos aportes que yo les platiqué aquí, que los accionistas pusieron para poder soportar la inversión, crecieron y a finales del año pasado dispusieron, miren, ya no necesitamos esos aportes porque ya salimos de las principales obligaciones, ya somos una empresa sólida. El banco ahorita ya descansa en nuestra situación financiera, pero por otro motivo. ¿Por qué motivo? Porque en el año 2021 tenían utilidades acumuladas de 300,000 quetzales, pero han venido creciendo las utilidades y ahora tienen un patrimonio que es casi tan robusto como en el 2021, solo que ahora soportado por utilidades acumuladas. Las utilidades las puedo repartir, por supuesto que las puedo repartir, pero si esta institución ha sido capaz de multiplicar por 10 sus utilidades en 5 años, esta entidad es una entidad que financieramente es viable. ¿Se recuerdan que hablamos de esto es 700 veces? Sí, es 7 veces, de hecho, 7 veces no es en porcentajes. Es,
uno de los objetivos del análisis del estado de resultados, que también lo vamos a ver, es analizar la viabilidad de los diferentes productos y de los diferentes servicios. Todo esto son los insumos que yo puedo obtener del análisis del estado financiero. Este es, por lo tanto, pues el primer insumo importante que yo puedo generar a partir de la lectura de las cifras. Este estado de situación patrimonial, ¿qué más me dice? Ahora veamos lo vertical. Me está diciendo cuáles son los activos y los pasivos y la composición de la ecuación patrimonial que estamos hablando, pero no es lo único que yo puedo leer ahí. Yo en un balance general, pues también puedo leer el comportamiento del desempeño de ciertas cuentas importantes que a mí me ayudan a tomar decisiones y también me ayudan a entender la situación de un negocio a lo largo del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que yo tengo en el año 2021 tengo inventarios por 45,634 quetzales. Yo no sé si eso es poquito, si eso es mucho. Lo que sí puedo decir es que en el 2021 alguien hizo un inventario físico y sumó todo lo que costaban los sueros, los antibióticos, las jeringas, todos los sistemas de canalización y dijo, bueno, son 45,000 quetzales. En su gestión de compras y ventas a lo largo de los 5 años, resulta que este hospital ahora tiene 245,000 quetzales de inventario. Así sin saber qué se les ocurre que pudo haber pasado en esos 5 años. Hagamos nuestras suposiciones. Lo bonito de la contabilidad es que todas las suposiciones son viables y son buenas hasta el momento en el que las podamos comprobar o desestimar. ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando ahí? Y ustedes que tienen experiencia hospitalaria. Buenos días, ingeniera, que la demanda de pacientes fue aumentando, entonces, por lo mismo, digamos, si fueron medicamentos, se fue comprando más medicamentos para ir abasteciendo. Muchas gracias. Ese es un supuesto que tendríamos que confirmar, que si mi demanda de pacientes fue creciendo, entonces yo necesito más medicamentos. Y hasta ahorita lo que yo les he contado es que han tenido buenas ganancias, ¿correcto? Sin el ánimo de revolverlos, porque quiero que revisemos todos los estados financieros, aquí abajo se pueden dar cuenta ustedes, voy a marcar la linita. Yo aquí tengo todos los estados financieros simplificados de esta institución para que hagamos el ejercicio. Ingresos por prestación de servicios, el hospital en 5 años, miren qué interesante, dice que 2,8 millones de quetzales generó de ingresos en el 2021 y en el 2025 4,5 millones. No duplicó los ingresos. No duplicó los ingresos. Sí está creciendo en utilidades, pero no duplicó los ingresos. Y sin embargo, yo sí tengo 5 veces más inventarios que en el año 2021. Ok, la respuesta que dio la compañera es una explicación que perfectamente viable, que tendría yo que ir a revisar desde otro punto de vista al análisis, pero solo así, a primera vista, yo creo que no es por ahí, porque si solo dupliqué mi prestación de servicios, yo tendría que decir, ok, necesito el doble de inventarios. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? El cambio de costos de la adquisición de productos, maestra, a lo mejor en el 2021 una simple jeringa tenía el costo de 0,80 centavos y ahora tiene el costo de 1,25. Ah, excelente, muchas gracias. Entonces vamos a seguir complementando mi análisis y no se preocupen que la hojita se va a ver espantosa al final de la clase, pero
Va a tener mucha información bien útil. Si ustedes se dan cuenta aquí, en este pedazo de aquí abajo, la línea que estoy marcando ahorita también con verde, aquí me dice que el margen bruto de utilidad, y aquí estoy hablando de que tengo 2.8 millones de ingresos en el 2021 contra 1.17 de costos y un margen bruto de 1.67. Mi margen bruto en el 2021 era del 59%. A lo largo de los años pasó a 62, como que mejoró alguito. En el 23 fue 55, en el 24 fue de 49 y en el año 2025 fue de 43%. Quiere decir que mi margen de utilidad bruta, es decir, solo lo que me cuesta el prestar el servicio, disminuyó 16 puntos. Es posible entonces que tenga razón el compañero y diga, ok, lo que pasa es de que el costo de los productos se elevó grandemente en 5 años. Como yo soy el analista financiero, yo soy el que tiene que tomar una decisión basada en los datos, mi siguiente pregunta es, ¿cuánto consideran ustedes que pudo haber crecido los costos de los insumos en 5 años? Para ejemplos de hacer rápido el ejercicio, si ustedes me dicen que creció al doble, yo les creo. Entonces yo tendría una expectativa, porque los estados financieros son para leerlos y analizarlos en función de lo que yo estoy esperando ver también. Si hubieran crecido al doble los costos, mismo inventario, doble de costo sería 91,000 quetzales. Híjoles, entonces no es por ahí tampoco la diferencia. No quiere decir que tenga nada raro el estado financiero, pero con base en la información del comportamiento del inventario, a mí ya me dio curiosidad por interpretar correctamente porque ahora tengo casi 250,000 de quetzales cuando hace 5 años con el menos de la mitad, vamos a ver, con un poquito de más de la mitad del ingreso. Fíjense que yo no crecí el doble, yo crecí un 60% la generación de ingresos. Y sin embargo, para subir la generación de ingresos un 60%, yo multipliqué por 5 los inventarios. A mí como contadora, a mí eso de verdad me da una curiosidad profesional increíble por lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ¿qué otras cosas podrían pasar que fueran la razón por la cual mi inventario se multiplicó por 5 en 5 años? Ya dijimos que es posible el crecimiento de los ingresos, pero ya vi que solo creció el 60%. Si fuera ese el caso, entonces yo tendría que tener 80,000 quetzales de inventario. Dijo el compañero, porque subieron los costos. Ok, pensemos que ya comprobé que en el mercado los costos se duplicaron, entonces yo podría tener 90,000 quetzales de inventario. Más 80, 170, pero sigue sin llegar el número. Sigo sin poder estar confortable de esto. ¿Qué otros eventos pudieron haber surgido? Y para ir digamos, agilizando el ejemplo. El tercero que a mí se me ocurre es que, lo que pasa es de que antes, en el año 2021, yo solo prestaba servicios de hospitalización, cirugía general, digamos, en mi ignorancia, ahí se ríen mucho, pero cirugía general, pues yo solo hago apéndices y solo saco vesículas y presto servicios de maternidad. Y por lo tanto, pues en mi inventario, yo en el año 2021 solo tengo insumos básicos, solo tengo insumos de sanitización, tengo medicamentos, anestesia, sueros, soluciones salinas, todo eso, pues tengo lo que es básico. Pero a través de los años, yo incrementé los servicios que estoy prestando acá y en el año 2022, por ejemplo, puse mi máquina de rayos X. Entonces ya tuve que comprar láminas de rayos X.
En el año 2023 puse un tag y resulta que ¿cómo se llaman estos? Los medios de contraste, también tengo que comprar medios de contraste. En el año 2024 puse el servicio de ultrasonido y para eso necesito otros insumos que tengo que tener en el inventario, que ahora esa es la tercera razón por la cual yo puedo haber quintuplicado el monto del inventario. Pero como nosotros aquí no estamos para adivinar todas estas dudas que tuvimos del comportamiento de esta cuenta a lo largo del tiempo, yo las tengo que ir a resolver a través de un análisis financiero. Los análisis primarios, como hicimos ahorita, mire, se le multiplicó por 5 el inventario, tienen que ir acompañados de análisis de indicadores financieros que me digan a mí, no, mire, la verdad es de que me lo tiene que explicar de otra forma a la administración. Si yo estoy requiriendo el análisis, ya sea el contador o el financiero, me tienen que hacer la explicación de por qué se está comportando de esta manera la cuenta de inventarios, con una explicación sólida, basada en datos y en información. Vamos a ver más adelante, ya en detalle, por qué entonces la importancia de las notas a los estados financieros y qué tanto entonces yo le puedo extraer de información a dichas notas. ¿Tienen alguna duda con este ejemplo del inventario? Lo mismo pasaría con la cuenta por cobrar. Perdón, ¿alguien iba a hablar? No, ok. Lo mismo tendría que pasar con la cuenta de las cuentas por cobrar. Si ustedes se dan cuenta, en el 2021 no tenían cuentas por cobrar y de repente empezaron a tener unas cuentas por cobrar altísimas y en 5 años ahora ya tienen cuentas por cobrar. No es de adivinar el ejercicio, pero yo tengo que poder establecer suposiciones o premisas que tengo que poder comprobar en mi análisis de estados financieros. Bueno, ¿qué pudo haber cambiado en la gestión del negocio? ¿Qué pudo haber cambiado en la gestión del hospital que hubiera originado que pasara de no tener cuentas por cobrar a tener 125,000 quetzales de cuentas por cobrar? ¿Qué tuvo que haber pasado? Ahora estoy trabajando con seguros. Decidí otorgar créditos por cuenta propia. O lo que pasa es de que estoy pagando muchos impuestos, mucho ISO y muchos impuestos trimestrales y me están quedando saldos de impuestos por cobrar. Todo esto yo lo puedo ir a analizar a las notas a los estados financieros. ¿Qué más? Solo para cerrar el tema de las notas a los estados financieros. Entonces vengo yo y me pongo a hacer notas detalladas de los estados financieros. Si ustedes ven acá, por ejemplo, principales integraciones contables, la que yo tengo aquí es la de activos fijos. Muy probablemente el contador y el financiero de esta entidad hospitalaria pues decidió que la cuenta por cobrar no era importante de explicar. Pero si yo estoy analizando los estados financieros y los analizo a lo largo del tiempo, es probable que yo tenga la posibilidad de ver comportamientos que deseo analizar para poder estar tranquila de que mi situación financiera de este hospital es es correcta la percepción de la situación financiera con la realidad de los números. ¿Qué más tiene el balance general, el estado de situación patrimonial? Pues tiene el saldo de efectivo en bancos, tiene la cuenta por cobrar, tiene la cuenta de inventarios, tiene los terrenos y los activos fijos. Aquí está muy resumida la presentación del estado de situación patrimonial, pero yo tengo el balance yo lo tengo que clasificar en activos, eh, por ejemplo, estos son activos de largo plazo, o sea, activos no circulantes. Y estos son activos circulantes.
¿Cuál es la característica de la caracterización y la diferencia de los activos circulantes y no circulantes? Que cuando yo necesito entender con qué voy a hacerle frente a mis obligaciones, si ven acá, yo aquí tengo, bueno, estuvimos hablando de la parte de los activos del balance general, pero no hablamos de los pasivos, que son, en este ejemplo, préstamos y cuentas por pagar. Los préstamos por pagar, como cualquier préstamo, tienen una parte que tengo que pagar en el año y el resto se va como pasivo a largo plazo. Este préstamo, por ejemplo, no, los 1.8 millones de quetzales, yo no lo tengo que pagar en 12 meses, o no sé, no necesariamente. Para eso me sirve el análisis de las notas a los estados financieros. Pero a las que yo sí definitivamente tengo que poder pagar son las cuentas por pagar, porque estas cuentas por pagar vienen de la gestión comercial. Se recuerdan en el ejercicio que hicimos, es lo que le debo al a Benandanti, lo que le debo al de la renta, lo que le debo a la energía eléctrica. Todo esto es una deuda que yo tengo acá, que es un pasivo corriente. Este es un pasivo circulante. Y este es un pasivo que aquí lo vamos a pasivo no circulante, pero que sí tiene una porción de corto plazo, y eso lo vamos a revisar cuando hagamos el análisis de las notas. Pero ¿para qué me está sirviendo este ejemplo? Porque si yo quiero saber con cuánto dispongo yo para poder pagar estas 829,000 quetzales y me volteo a ver a mi caja, yo en la caja tengo 121,000 quetzales. A esta institución en diciembre del 2021, si sus proveedores todos le hubieran ido a pedir que les pagara, no tenían ni la cuarta parte del dinero para pagar. Y tampoco tenía cuentas por cobrar y apenas tenía inventarios. Entonces, ¿qué pasa? Mis activos circulantes que están aquí sumaban 167,000 quetzales contra 829,000 que yo tenía que pagar. Por eso probablemente cuando el banco les quiso dar el préstamo, les dijo, miren, ustedes tienen que incrementar sus aportes, señores, porque en este momento, en el año 2021, su institución no generaba suficiente dinero para poder hacer frente a sus obligaciones. Más allá de entender qué tipo de obligaciones tenía la institución. Pero entonces a mí me sirve clasificar mi estado de situación patrimonial en aquellas cuentas que son de rápida recuperación, como el efectivo, la cuenta por cobrar y el inventario, y aquellas que no las puedo mover, porque yo no puedo salir corriendo a vender un terreno o a vender un equipo, un mobiliario, una máquina. No puedo salir tan rápido a liquidar un bien de estos que son no circulantes para cubrir mis obligaciones. Entonces, mi análisis también tiene que ir de manera vertical, que es parte de las otras clases, entendiendo si realmente, a pesar de que yo tenga ganancias y que tenga un crecimiento importante, si yo como institución realmente cuento con el efectivo necesario para poder hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Entonces yo tengo que clasificar también mi estado financiero en mis activos circulantes y mis activos no circulantes, mi pasivo circulante y mi pasivo no circulante. Aquí está, el pasivo está en desorden. Aquí si por ejemplo ahorita nosotros nos pusieran a hacer un ejercicio de presentación de estados financieros, de acuerdo a las normas, la presentación del pasivo está en desorden. Pero lo importante aquí justamente es que como nosotros estamos aprendiendo a analizar e interpretar estados financieros, necesito saber que todos esos elementos de la presentación de las cifras tienen que ser consistentes con respecto de la norma para que yo no tenga que llegar al banco a explicarles, sí, lo que pasa es de que lo pusimos al revés. No, lo que pasa es de que yo en inventarios también tengo activos fijos. Es para que la información a través del tiempo y respecto a la norma
sea confiable y consistente entre sí. Este es el estado de situación financiera, que es el balance general que estábamos hablando aquí. ¿Qué le puedo ver? ¿Qué más le puedo ver yo al estado de situación financiera o balance general? ¿Cuánto he invertido en equipos? Si tengo inventarios suficientes, que fue lo que estábamos conversando. Si tengo deudas que tenga que atender en el corto o largo plazo. Entonces, ahora sí me voy a meter a ver el ejemplo este de aquí. Aquí yo ya sé que si cuando yo sea el financiero de esta unidad hospitalaria, yo sé que le tengo que pedir al al que me elaboró los estados financieros que no me puede presentar una cuenta de préstamos de esta manera, de préstamos por pagar. ¿Por qué razón? Porque sí, porque solo así da la apariencia como que yo tengo que pagar el 1.8 millones o en el año 2025 los 2.6 millones en un año. Pero de la misma manera como hicimos los activos circulantes y los no circulantes, también aquí yo tengo que poder decir, no, miren señores, esto sí no está bien, la presentación del estado financiero. Ustedes aquí, por favor, me lo componen y me lo mandan de acuerdo a eh, a la naturaleza de la cuenta de la cuenta. Entonces, yo tengo que poder pedirle a mi estado, a mi elaborador de estados financieros que me ponga la cuenta, la parte de los préstamos por pagar que sí voy a pagar en el año y la parte de los préstamos que yo voy a pagar a largo plazo. Entonces yo sí tengo la posibilidad, ahorita se me descuadró todo el estado financiero, pero yo sí tengo que tener la posibilidad de decir, no, miren, este 1.8 millones yo no lo voy a pagar en los próximos 12 meses, porque lo que me dicen mis obligaciones es, mi pasivo circulante es esto que está aquí, que es circulante, es porque yo lo tengo que poder liquidar en un plazo máximo de 12 meses, pero un préstamo por pagar no, y van a ver cómo cambia mi análisis con esta variación que yo le estoy haciendo. Yo le digo, bueno, no, mire, pues cuánto, a ver, don contador, ¿cuánto de verdad tengo que pagar yo de préstamo en los próximos 12 meses? Ah, bueno, mire, las cuotas son de 15,000 quetzales al mes, entonces usted tiene que pagar 180,000 quetzales en el año, que lógicamente pues se las tengo que quitar aquí, ¿verdad? 180,000 quetzales en el año. Solo vamos a hacer este ejercicio del pasivo del año 2021. Con esto, pues no me mejora sustancialmente lo que estábamos conversando de que yo de todas maneras debo 1 millón de quetzales en el corto plazo, pero hasta hace un ratito daba la apariencia como que yo debía casi 3 millones de quetzales para los próximos 12 meses. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo ya puedo gestionar de una manera más aterrizada con información confiable que mis préstamos, lo que yo debo en el corto plazo son 180,000 quetzales. Eso es lo que yo tengo que tener la capacidad de generar en el próximo, en los próximos meses para poder estar al día con mis obligaciones. El 1.600.000 se tiene que ir agotando en el tiempo. Y entonces yo ya tengo que poder convertir mis obligaciones en el largo plazo a a una a presentarlos de la manera correcta para que yo pueda tomar decisiones correctas también. Eh, con el tema no sé si tienen dudas con la parte que es la clasificación del estado de situación patrimonial entre circulante y no circulante.
Si, por ejemplo, yo tuviera una cuenta de gastos anticipados, yo voy a hacer, ahorita en el mes de mayo, voy a hacer la campaña del Día de la Madre y voy tengo que contratar un salón para poder hacer una campaña de exámenes gratuitos para las mamás y tengo que ir a pagar el salón para que me lo reserven. Ese es un gasto anticipado. Ese gasto anticipado, ¿qué clase de activo es? ¿Es activo circulante o no circulante? Voy a empezar a ver en la lista quién quiero que me conteste. Vamos a ver, pues Saltín Marín, está por ahí Carlos Muñoz. Maestra, buenos días. Buenos días. Es ah, no circulante. Es porque es no circulante. Es un activo circulante porque el principio del circulante y no circulante es la velocidad a la que yo lo puedo liquidar. Y el ejemplo que pusimos es, ahorita en mayo yo voy a hacer una actividad y tengo que ir a pagar el salón. Cuando yo termine mi actividad, seguramente que ese salón se va a ir al costo o al gasto, pero lo estoy liquidando el próximo mes. Entonces es un circulante. Si, por ejemplo, no, yo no voy a alquilar ese salón solo para este mes de mayo, sino que mejor yo voy a alquilar un, una clínica, voy a alquilar una clínica enfrente al parque y para la clínica, para poder alquilar la clínica, a mí me pidieron un depósito en garantía, que es el mismo depósito en garantía que nos cobran cuando estamos rentando una casa. Ese depósito en garantía yo lo voy a pagar en el mes de mayo, pero es un depósito que va a estar ahí hasta el día que yo me salga de ese local eh, y me devuelvan el depósito o lo utilicen para reparar el deterioro del local. Ese depósito en garantía, qué tipo de activo sería? ¿Circulante o no circulante? No circulante. No circulante. ¿Cuál es la explicación? Maestra, perdone. ¿Sí? Pues con lo que usted explicó, a que como no es a un corto plazo el uso que se le va a dar a ese depósito, digamos, por eso sería Ujú. no circular. Es no circulante porque yo lo voy a tener aquí en mis registros durante el tiempo que esté rentando ese lugar. Es la razón por la que los vehículos, el mobiliario y equipo, aquí esta entidad, por ejemplo, en sus activos fijos tiene 2 millones de quetzales de mobiliario y de activos fijos netos, por ejemplo, edificios y construcciones, que el terreno es una cosa y las construcciones es otra. Equipo médico y quirúrgico, mobiliario y equipo, equipo de cómputo. En este año no tenía vehículos y tenía herramientas y kit quirúrgicos. Todo esto porque es no circulante, porque es algo que va a permanecer más de 12 meses en la organización y porque la velocidad de liquidación o la velocidad en la que se va a gastar, digámoslo así, no es menor a 12 meses. Entonces, yo aquí en mis activos no circulantes tengo que tener todo aquello que va a tener una vida dentro de la organización más allá de un año.
el depósito en garantía, por ejemplo. Si nos vamos de retroceso al ejercicio de voy a hacer mi campaña y voy a alquilar el lugar por una semana o por un fin de semana, pero tengo que pagar el anticipo, es un activo circulante porque yo pagué el anticipo, lo tengo que dejar registrado aquí como un anticipo por liquidar o una cuenta por cobrar hasta que yo termine mi evento, liquide todo y pase todo al gasto o a la cuenta que le corresponde. ¿Por qué los inventarios son activos circulantes? Por entonces, Porque es algo que se va renovando constantemente. así es, muchas gracias, porque lo que yo estoy comprando, lo estoy comprando para utilizarlo en la operación normal, que es la operación del día a día. Se entiende por lógica también y por gestión de recursos que yo no voy a tener aquí 5 millones de quetzales de inventarios, aunque no se venzan, porque lo que yo necesito es que mi activo circulante realmente circule. Yo tener aquí la cantidad suficiente de bienes e insumos para poder operar de manera eficiente y productiva sin que eso represente una inversión altísima de dinero, porque es lo que va rotando en el tiempo. ¿Qué más tenemos que entender del análisis de la situación financiera? Ahora nos vamos a ir a la parte del patrimonio. Ya vimos la parte de los activos y yo aquí estoy hablando de que el efectivo, yo no necesariamente tengo que tener muchísimo efectivo para que mi empresa sea rentable. Tengo que poder controlar cuáles son los niveles correctos y cuáles son los niveles máximos tolerables de una cuenta de por cobrar, de una cuenta de inventarios. Tengo que poder interpretar en qué consisten mis activos no circulantes, de qué se componen y cómo es que se va traduciendo esto en beneficios en el tiempo. Estábamos hablando de que el objetivo de analizar un estado financiero, pues también es entender la situación financiera de la unidad. Si ustedes se dan cuenta aquí, y esto pasa porque, digamos, los hospitales tienen una naturaleza muy parecida a todos. Si ustedes ven las instalaciones, todo lo que es activo no circulante o fijo en esta unidad, es el 90% de la inversión de los activos totales. Acá, por ejemplo, en el año 2025, que el balance general cerró en 7 millones, 6.5 millones son activos fijos. Es natural porque los hospitales pues necesitan un lugar físico para prestar sus servicios y necesitan muchos equipos y mucha inversión en equipos para prestar sus servicios. ¿Qué es importante de entender? No solo del estado financiero, sino de la estrategia de negocio. ¿Se recuerdan que en la primera clase hablamos de la estrategia de negocio? Y yo les decía, no es lo mismo cuando yo presto un servicio hospitalario y facturo como hospital yo todos los ingresos y luego le pago a los especialistas, a que yo como hospital solo facture los servicios de encamamiento y todo lo demás. El especialista facture la cirugía, el anestesiólogo le facture al paciente de manera directa, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo que yo, por ejemplo, como hospital decida, pues tengo que tener un terreno. No necesariamente, ¿verdad? Ustedes, es posible que yo lo quiera poner mi hospital en un lugar rentado. Yo quiero comprar todos mis equipos y que el tax sea mío. Bueno, si tengo 2 millones de quetzales, pues dele, va, pero si no, es posible que lo tenga financiado. Mucho de la estrategia del negocio se tiene que ver reflejado en el estado financiero, porque se tienen que hablar entre sí. Es como el ejemplo que hablábamos del tema del inventario. Es si es razonable o no es razonable que haya 246,000 quetzales de inventarios en el balance general, depende de factores como el costo de los materiales, como el volumen de ingresos, que fue lo que mencionamos en la conversación,
pero también tiene que poder ver con la naturaleza de los servicios que presta el hospital. Y con base en eso, entonces no es únicamente yo agarro el estado financiero y lo leo y ya soy pues, Superman de los estados financieros. Es que tengo que conocer la situación real, la estrategia del negocio para poder saber cómo leer un estado financiero y entonces sí sentirme confortable de que realmente este estado financiero está reflejando la situación correcta del negocio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen a mí, miren, estos terrenos que están acá, ¿qué son? Ah, fíjense que esa es la casa del doctor. ¿Y qué está haciendo la casa del doctor en el estado financiero? ¿Y el hospital en dónde está? Ah, no, es que el hospital está en una casa alquilada. ¿Cuándo me voy a dar cuenta yo de eso? Es una relación directa entre conocer el negocio y los servicios que presta para poder entender qué quiero ver, qué espero ver reflejado en el estado financiero. A nivel de la situación patrimonial pasa lo mismo. Bueno, ya hicimos el repaso de la cuenta de las cuentas de activo, el tema de las cuentas de pasivo. Tengo que poder generar la información lo suficientemente detallada para saber cuánto es sí mi deuda que tengo en el corto plazo. Acá, por ejemplo, yo como auditor y cualquier analista de los estados financieros debería decir, mire, esta cuenta por pagar necesito que la abra. Dígame a quién le debe esa cantidad de dinero, porque si se dan cuenta, la cuenta de los 821,000 quetzales es la tercera parte de los pasivos totales. Y lo segundo más grande son los préstamos. Entonces, básicamente a mí en esta nota no me están explicando nada. ¿A qué corresponden esas cuentas por pagar? Tengo que poder entenderlo para poder hacer el análisis del que estábamos hablando. Entonces, es importante todo esto porque luego vamos a entrar a hablar de las notas a los estados financieros, que son las que explican un poco mejor la situación, porque el objetivo también de presentar una estado de situación patrimonial es resumir las cuentas importantes, pero dentro de lo importante sí tengo que poder ser capaz de reflejar correctamente los números que vamos a analizar para estar seguros de que realmente pues la toma de decisiones es correcta, porque se recuerdan que uno de los principales objetivos de que estemos aquí aprendiendo a analizar estados financieros es tomar decisiones de negocio. Si yo no sé qué debo aquí de los 829,000 quetzales, ¿cómo puedo saber yo qué decisiones estoy tomando? En el patrimonio, igual, si ustedes ven aquí, las cuentas de patrimonio, el tercer componente del estado de situación patrimonial es eh, lo que me lleva a la igualdad de activo es igual a pasivo más capital, más patrimonio, perdón. Patrimonio que es el reflejo de todas las inversiones de los accionistas, los resultados acumulados a lo largo de los años, las utilidades del ejercicio y las diferentes reservas que yo tengo que hacer. En este ejercicio, como les contaba, al inicio de las actividades de la organización, los socios decidieron pagar 14,000 quetzales de capital. ¿Cómo se constituye esto? Pues lo hablamos un poco la semana pasada, ahorita lo vamos a extender. Cuando yo hago constituyo mi sociedad anónima, pues tengo que establecer cuál es el capital que yo voy a invertir en ese negocio. Aquí en Guatemala no hay restricción de cuánto es el capital máximo a invertir en una organización. El capital mínimo tampoco está determinado, pero lo usual, lo de uso común es que se abra una sociedad anónima con 5,000 quetzales. Básicamente eso es y debería de bastar para poder crear, constituir una sociedad. A partir de eso, yo ya tengo que poder gestionar el crecimiento de mi negocio de la mano con las necesidades de capital y poder ir ampliando el capital. A nivel regulatorio,
lo que me pide el registro mercantil, porque esto no es la SAT, el registro mercantil, que es el registro, es la entidad del gobierno, en donde yo voy a registrar todas mis entidades comerciales y empresariales, establece que yo tengo que tener un capital pagado, básicamente es el aporte de los accionistas y técnicamente es el compromiso que los accionistas están asumiendo en el negocio. En este ejemplo les contaba que los médicos cuando se juntaron, ellos dijeron, bueno, vamos a poner, eran 7 médicos en ese momento, vamos a poner 2,000 quetzales cada uno, ¿les parece? Sí, 2,000 quetzales, 2 por 7, 14, y con 2,000 quetzales cada uno juntaron para hacer el capital y pagar todos los costos de organización. El capital de una sociedad se refleja en títulos de acciones. Entonces, cuando estos médicos se hicieron su cooperacha y puso cada uno 2,000 quetzales, el abogado que les hizo la sociedad les tuvo que haber dado un título a cada uno de acción en donde decía, este título de acciones de la empresa fulanita S.A. Certifica, este es el certificado de propiedad de 140 acciones de 10 quetzales cada una, para que me dé los 14,000 quetzales, de los cuales esta persona tiene 200 acciones. Ese es el capital efectivamente pagado. ¿Qué pasa en el tiempo? Con 14,000 quetzales, pues no hago nada. Con 50,000 quetzales del ejercicio de la semana pasada nos dimos cuenta que no hacíamos nada. En el tiempo, la gestión del negocio puede requerir que haya aportes adicionales básicamente de dinero para poder seguir funcionando. En este ejemplo que les estoy dando, los aportes llegaron a 2 millones de quetzales porque se necesitaba ese aporte de efectivo para seguir creciendo y el banco ya no otorgaba más préstamos. Esa es la razón por la cual los mismos bancos, cuando hacen un análisis de estados financieros y miran, mire, si ustedes solo han puesto 14,000 quetzales de capital pagado, no sienten como que haya el mismo compromiso que si el capital pagado fuera mayor, porque estos 14,000 que les estoy diciendo aquí están amparados con un título de propiedad que el registro mercantil y las leyes de Guatemala establecen que yo se lo puedo vender a un tercero, pero jamás, o sea, el proceso para recuperar la inversión y salirme de la sociedad y que la empresa me compre mis acciones es un proceso que requiere una asamblea general, requiere un llamado a los accionistas, requiere que el 60% como mínimo de los accionistas voten a favor de la venta de acciones o de la devolución del capital pagado, que no es lo mismo con este de aportes, porque este de aportes viene siendo como una cuenta por pagar a los socios. Se los quería comentar porque cuando ustedes entren en su etapa empresarial, que ustedes se decidan a establecer una sociedad anónima, es bien importante que desde el principio, cuando ustedes empiecen a construir sus proyecciones de negocio, tomen en consideración que un capital pagado chiquito por salir rápido, sí, pero la estabilidad patrimonial que requiere ver un banco y las necesidades de crecimiento de un negocio en el futuro, de todas formas los van a llevar a que el capital pagado tiene que crecer a un número que sea más razonable respecto a qué, respecto a esta famosa ecuación patrimonial que les estaba contando acá. Porque en este caso, por ejemplo, si yo le quito los aportes de los accionistas de aquí, básicamente el 18% de los activos de la empresa estaban soportados por inversiones y aportes de los accionistas. Es bien importante que la ecuación patrimonial, si bien es cierto, no quiere decir que yo como accionista tenga que poner el 100% de la inversión
porque comercialmente tiene sentido que yo adquiera compromisos y que adquiera préstamos, no quiere decir de que yo realmente no vaya a poner nada de mi capital para poder operar un negocio. Y sí tengo mercantilmente que establecer las bases para poder asegurar ese crecimiento que yo quiero ver. ¿Cómo son esas bases? Cuando yo establezco mi hospital o mi negocio, cualquiera que sea, yo tengo que poder decir en la escritura de constitución, mire, el capital que yo espero pagar en algún momento del tiempo es 400,000 quetzales. En el momento de la constitución de la empresa, yo voy a pagar efectivamente 10,000, 20,000, lo que ustedes consideren, pero la escritura de constitución deja establecido que va a llegar a 400,000 quetzales para que el proceso de incorporación de las otras inversiones sea más fluido que solo decir, no, mire, mi empresa vale 14,000 quetzales y 14,000 son, porque si lo hacemos así, yo después tengo que ir básicamente a repetir la empresa, a hacer otra escritura, una asamblea, otra escritura de constitución, a ir al registro mercantil a poder ampliar el capital pagado y son trámites innecesarios cuando yo realmente en mi análisis y evaluación de proyectos, que también lo vamos a considerar, yo pude haber proyectado un poco hasta dónde quería que llegara esa organización. Luego, pues como les estaba platicando, tengo aportes de los accionistas, es parte de los componentes importantes del capital, de una ecuación patrimonial y de la cuenta de patrimonio, porque aquí es en donde los accionistas empiezan a aportar económicamente dinero que no está comprometido, como es el caso del capital, eh, y que básicamente es una cuenta que el hospital le debe a los socios. ¿Por qué no está en las cuentas por pagar? Porque yo también podría recibirle el dinero aquí, por ejemplo, vamos a irme a mi ejercicio de aquí. Yo aquí podría decir, no, miren, pues entonces yo aquí tengo, como todavía no tengo utilidades, pero si quiero, vamos a abrir aquí uno. Aportes de los accionistas. Yo entonces ya, a ver, ya topé. Si ustedes se dan cuenta aquí con el ejercicio, ya topé, ya le debo 180,000 quetzales al banco, ya no me van a dar nada los bancos hasta que yo empiece a pagar y sí necesito el dinero para generar ingresos. Entonces, llamo a los socios y les digo, miren, socios, préstenme otros 50,000 quetzales y subo el efectivo aquí. Ahorita solo he estado creciendo el efectivo, seguramente que tengo un proyecto muy ambicioso y por eso es que necesito el dinero. Este de aquí, aportes de los socios, ¿por qué no lo pongo en la cuenta por pagar? Porque yo podría poner aquí cuentas por pagar a socios. Pero no lo puedo hacer porque una cosa es que yo como médico preste los servicios en el hospital y me paguen me liquiden las cirugías que hice el mes pasado. Eso es una cuenta por cobrar, por pagar comercial. Entonces aquí se llamaría cuentas por pagar a médicos, no a socios, porque yo estoy actuando como prestador de servicios. Y otra cosa es que yo como socio accionista le preste dinero a la organización. En la contabilidad, las normas contables establecen el principio de sustancia antes que forma. Y en esencia, esos aportes que los socios están dando para poder continuar con un problema de liquidez o con una inversión, en esencia son inversiones que yo a través del registro mercantil o a través de mis asambleas de accionistas haya decidido que no lo voy a convertir en capital pagado para no restringir su uso y poder tener la posibilidad de devolverlo en el futuro, no me limita a mí el hecho de que estoy haciendo un aporte patrimonial porque yo soy el accionista. Y por eso lo tengo que poner en mi ecuación patrimonial como aportes en la cuenta de capital y no como una cuenta por pagar. Luego tengo la línea de los resultados acumulados, que no es más que la acumulación de los resultados de años anteriores. Si vemos aquí en nuestro ejercicio, nosotros estamos reportando
esta utilidad que está aquí, los 33.200 que venimos generando en los diferentes meses, se vienen a acumular aquí a esta línea que se llama utilidades del ejercicio. Cuando cierre el año, que lo vamos a ver ahorita cuando analicemos el estado de resultados, cuando termine el año, este estado de situación patrimonial es un estado que viene acumulando transacciones desde el día 1 de la operación del negocio. Pero el estado de resultados se reinicia al finalizar cada año. Entonces, si por ejemplo nosotros, ahorita esto no es marzo y no es abril, sino que así como está, terminó el año, estas utilidades que están acá, que son las del año 2025, digamos, yo las tengo que pasar a utilidades acumuladas, porque mi estado financiero, el 1 de enero de cada año, mi estado de resultados hace esto y vuelve a empezar en cero. Entonces, al 31 de diciembre del 2025, yo tenía esta situación financiera y el 1 de enero del 2026 yo tengo esta situación financiera. Ya tengo mi balance general, no cambia por cambio del año, cambia por la operatividad normal. El resultado que yo pude haber generado el año pasado se pasa a la línea de utilidades acumuladas y vuelvo a empezar con el año 1, con el día 1, a generar un un estado financiero nuevo con un estado de resultados completamente nuevo el día 1 del año siguiente. Entonces, yo tengo que pasar las utilidades de los años previos a esta cuenta que está acá. Luego, como vimos en el ejercicio que hemos estado trabajando a mano, tengo la cuenta de estados de resultados del ejercicio, que es a donde se va a jalar el resultado que yo voy generando durante ese año. Y por último, yo tengo la cuenta de reserva legal. Esta cuenta, de acuerdo con las leyes en Guatemala, todas las sociedades anónimas deben reservar un 5% de sus utilidades del año en esta reserva legal, que básicamente es como un fondo de contingencia. Por ley tengo que reservar el 5% hasta un 15% del capital pagado. Es como decía, es un como fondo de emergencia que yo tengo que poder decir, mire, esta reserva legal es parte de las utilidades del ejercicio que yo no voy a poder repartir entre los socios, que eso no se puede ir en forma de dividendos, la puedo capitalizar, la puedo volver capital pagado, pero no puedo repartirla como dividendos. Es bien pequeñito el monto, es un 5% de las utilidades netas generadas en el año para las sociedades que están en el régimen del 25%, pero es importante que lo sepamos porque en los estados financieros lo vamos a ver reflejado y si no, tenemos que consultar cómo es de cuánto es nuestra reserva legal. Eh, Nuevamente, esta reserva sí la puedo convertir en capital pagado, hago un acta de asamblea y puedo decir, bueno, miren, esta reserva legal que está aquí, cuando supere el 15% del capital pagado, la vamos a volver como ampliación de capital para tener un capital pagado más robusto. Sí lo puedo hacer, pero estos son los principales componentes de una ecuación patrimonial. Y ahora pues sí nos pasamos al estado de resultados. ¿Qué dijimos del estado de resultados? ¿Qué quisieran ver ustedes en un estado de resultados de acuerdo a lo que hemos conversado hasta el momento? ¿Quién me quiere apoyar con eso? Poder ver si hubieron pérdidas o ganancias. Ajá, puedo ver si hubo pérdidas o ganancias. Tener el balance claro
de lo que estamos invirtiendo. El balance claro de lo que estamos invirtiendo es el que acabamos de terminar de ver, mi estado de situación patrimonial. El estado de resultados básicamente refleja el desempeño de la entidad en un periodo determinado. ¿Se recuerdan que la semana pasada nosotros hicimos el ejercicio con este Excelito que ahorita ya le cambié de año? Y nos pusimos a ver, bueno, aquí nos vamos a prestar servicios y dijimos, vamos a prestar servicios en el mes, prestamos servicios de encamamiento de 10,000 quetzales y me quedaron como cuenta por cobrar. Luego yo esos servicios hospitalarios los presté a través de una enfermera a la que le pago 6,000 quetzales al mes. 6,000 dije. Y le debo 3,000 quetzales, 1,000 quetzales de prestaciones. Y le pagué 5,000 quetzales. Y esto me empieza a generar una utilidad. Ahí está. Me da una utilidad de 4,000 quetzales. El estado de resultados, que es el que está del lado derecho, ese es el que vamos a ver hoy, ahora es el que a mí me dice cómo es el desempeño del negocio a lo largo del tiempo. Este balance general, como les decía, es acumulativo y yo aquí estoy reflejando el resultado de las transacciones eh, de ingresos y gastos, pero a nivel de cómo utilizo yo los recursos o cómo voy generando recursos de la operación. Pero el que me dice si estoy ganando o no estoy ganando dinero es el estado de resultados. ¿Qué de importante tiene esto? Yo en el estado de situación patrimonial puedo ver, en algún momento del tiempo, puedo ver cuánto tengo de utilidad en el ejercicio, si es a mayo, abril, lo puedo ver aquí porque es un reflejo de mi ecuación patrimonial. Pero aquí la utilidad del ejercicio a mí no me dice nada si me gané 4,000 quetzales o 400,000. El que a mí me da la información relevante para poder saber si estoy siendo rentable y en qué negocios estoy siendo rentable es el estado de resultados. Entonces vamos a hacer como el quinto mes de este mi ejercicio. Dije que en este mes generé servicios hospitalarios por 10,000. Este mes hice muchos quirófanos, pero en el servicio del quirófano, pues yo pagué 12,000 quetzales a los especialistas, a los anestesiólogos, etc. Entonces, aquí de los 15,000 quetzales, yo generé caja por 2,000, por 3,000, ¿verdad? En servicios de diagnóstico, ya este mes yo ya hice yo ya alquilé un TAC, por eso es de que andaba pidiendo yo el dinero del préstamo, porque pedí un préstamo no lo quise comprar por leasing, sino que mejor lo compré financiado, entonces ya tengo mi equipo de quirófano, perdón, de rayos X, y entonces ahora yo ya generé rayos X por 7,500. Esos los vendí en efectivo. 7,500. Y esos servicios de diagnóstico, lo que pasa es de que yo para el taxi tengo que tener un regente. Entonces el regente me cobró 3,000 quetzales en el mes, más los 6,000 quetzales de la enfermera, más los 500 quetzales de los insumos médicos hospitalarios. Entonces yo pagué, esto lo tuve que sacar de mi caja y lo voy a ir a borrar a mi caja. 3,000 quetzales del regente menos 5,000 de la enfermera, las prestaciones por pagar, ahora debo 1,000 más, y le quito al inventario los 500 quetzales de insumos que me gasté. Ya me cuadró mi ecuación patrimonial, pero lo importante que quiero que miren es el lado de estado de resultados. Y de la venta de medicamentos, pues resulta que sí tuvimos un paciente que consumió un montón de medicamentos porque ¿cómo se llama? Lo hospitalizaron una semana. Entonces,
Y los medicamentos yo se los cobré al 50% de utilidad. Entonces, yo sé lo siguiente. Como ya me di cuenta que me estaba quedando sin inventarios, peligrosamente bajo mi cuenta de inventarios, pues entonces yo en este mes mandé a pedir otros 25,000 quetzales de inventario. Como sí tenía dinero, lo pagué en efectivo y ya nivelé mi cuenta. No sé qué pasó aquí con el inventario, que no se me, que se me descuadró, dicen ustedes. $1,750. Y compré inventarios para 25,000, que los pagué en efectivo para poder volverme, perdón, lo sumé en vez de restar. Miren, por eso es que hay que... Bueno, entonces yo ya cerré el primer mes de mi gestión de enero 2026 y estos son mis resultados del mes. Aquí reproduje una operación pequeñita de un mes. Yo dije, bueno, generé ingresos por servicios hospitalarios por 10,000 y se recuerdan que la semana pasada teníamos la disyuntiva de que si mi enfermera es la que hace todo, ¿en qué parte del costo la voy a meter? Entonces yo decidí que no, yo no puedo poner a la enfermera que hace encamamiento también a hacer los rayos X porque aparte no tiene la especialidad. Ya oficialmente les anuncio que contraté otra enfermera. Entonces, en servicios hospitalarios yo generé ingresos por 10,000 y al mismo tiempo pues tengo el costo de 6,000, que es lo que me cuesta la enfermera, los 5,000 que le pago más las prestaciones laborales que le tengo que pagar ya dentro de poquito toca el bono 14. En el servicio de quirófano, pues el servicio de quirófano yo cobré los servicios de cirugía, pero en este caso yo no me quise hacer bolas y yo dije, no, en los servicios de quirófano yo voy a pagar al anestesiólogo y al cirujano, son terceros, todo se me fue al costo y lo que cobré ya lo tengo en la caja. El servicio de diagnóstico, generé pues ahí unos 100 rayos X a 75 quetzales, me da 7,500 quetzales de ingreso en el mes y le pagué en mis servicios de diagnóstico, que es rayos X, pues yo le pagué sus 6,000 quetzales a la enfermera, 500 quetzales que me consumí de placas y los 3,000 quetzales de la regente. Y por último, pues yo vendí medicamentos por 3,000 quetzales. El costo de los medicamentos es 1,750 quetzales y lo que me dio al final del mes, que todavía no he pagado mi personal operativo y todo, en este momento me va dando 6,750 quetzales de margen bruto, de margen bruto, que representan, que representan un 19% de la utilidad bruta de los servicios que estoy prestando representa un 19%. ¿Eso es bueno o es malo el margen? Si vemos comparado contra este hospital que yo les estaba ejemplificando acá, este hospital está generando al año 2025 un 43% de margen bruto y mi hospital está generando un 19%. Yo no sé si es bueno o es malo hasta que lo analice. ¿Qué es lo que le tengo que analizar? Se recuerdan que la semana pasada lo vimos acá. Aquí yo dije, por ejemplo, sí, estos son los ingresos que estoy haciendo aquí. Lo voy a marcar en celestito. Estos son mis ingresos que yo generé distribuidos en los diferentes servicios que estoy prestando. Estos son mis costos. Lo voy a marcar en amarillito, que son los costos asociados a los diferentes servicios que estoy prestando. A mí aquí me tiene que dar un margen bruto por cada uno de los servicios que estoy prestando. Entonces, 10,000 de servicios hospitalarios
menos lo que me costó la enfermera, me da 4,000 de utilidad. Si 15,000 de servicios de quirófano, menos los 12,000 que yo pagué de servicios que contraté, me da 3,000 de utilidad. El servicio de diagnóstico, por el contrario, hice 100 placas, pero a mí me costó 9,500 generar esos ingresos. A mí el rayo X me generó pérdida. Y los medicamentos pues, me dieron un 50% de utilidad. Entonces, el objetivo fundamental de un estado de resultados precisamente es, como lo dice la teoría, es reflejar el desempeño financiero de la entidad durante un periodo determinado. ¿A través de qué? A través de la lectura de los ingresos, los costos y los gastos que presenta esa unidad, que se llama estado de resultados, y lo que me busca a mí es decirme cuál es el margen de los diferentes servicios que presto y evaluar la rentabilidad y el crecimiento de mi negocio y por supuesto la viabilidad también. ¿Qué pasa? Aquí nos quedamos a medias con el ejercicio. Bueno, dijimos 19% de margen de utilidad. Comparado con el otro hospital, estoy ganando la mitad. Pero además, yo aquí tengo que empezar a hablar del personal, de los gastos operativos y los gastos que son fijos de la institución. Yo aquí tengo que pagar, por ejemplo, vamos a ver, tengo que pagar personal administrativo. ¿Tengo recepcionistas? Sí, tengo recepcionistas. Siendo legales, le vamos a pagar los mismos 6,000 quetzales a la recepcionista que le estaba pagando a la enfermera y a la del TAC. Le pago 5,000 y le estoy acumulando sus prestaciones por pagar aquí. Luego, gastos, aquí voy a poner, como ya no es un inicio de operaciones, aquí voy a poner rentas. Ah, bueno, yo no pago renta o sí pago renta. Sí pago renta porque miren, yo no tengo terrenos y edificios, entonces el hospital tiene que pagar renta. Renta de instalaciones, renta de instalaciones, 5,000 quetzales. Me voy, poco a poco me voy acabando mis 5,000, mi dinerito que está en la caja, que yo pedí un préstamo y no sé para qué, porque en realidad tengo el dinero metido en el banco. Gastos de energía eléctrica y internet, 1,000 quetzales. 1,000 quetzales. Y como me di cuenta que de acuerdo a mi gestión del año pasado, todavía no me había dado a conocer, yo decidí que iba a pagar una publicidad de 2,000 quetzales al mes para salir en redes, en el periódico local y en la página del principal noticiero de Facebook. Oh, sorpresa. Mis gastos operativos, que son gastos fijos, superan por mucho la generación de utilidades del negocio. Mis gastos operativos acá representan el 39% de los ingresos. Y ni hablar que yo este mes, cuando ya terminé de hacer mi revisión, me recordé que yo había pagado, ¿se recuerdan cuánto pagábamos de préstamo? La semana pasada dijimos que íbamos a pagar 12,000 quetzales de préstamo, pero solo debíamos 100,000 quetzales. Entonces ahora me subieron la cuota y yo voy a pagar 16,000 quetzales de préstamo, que son 13,000 la capital y 3,000 de intereses. Entonces, este mes mi institución generó pérdida. ¿Tengo dinero? Claro que tengo dinero en el banco porque se recuerdan que el mes pasado aumentamos los préstamos por pagar. Pero este dinero que yo tengo aquí en el banco no es dinero que haya venido necesariamente de mi operación. Desafortunadamente, en este momento lo que yo puedo ver es que este mes, por ejemplo, a mí este mes, mi hospital lo que me generó fue una pérdida.
Me está generando una utilidad bruta muy poquita, pero me la está generando principalmente, me la está afectando los servicios de diagnóstico. Me copian hasta ahí el análisis del resultado del mes. ¿Qué duda les quedaría a ustedes si yo les digo, miren, este mes yo soy su financiero y les estoy presentando a ustedes como junta directiva? Este mes el hospital perdió plata. Aquí les estoy presentando el estado financiero. Díganme si tienen alguna duda o quieren que les explique algo del estado de resultados porque estamos perdiendo dinero. ¿Qué más quisieran saber ustedes del estado de resultados o incluso de la relación que tiene con el balance general que les estoy presentando? ¿Todo quedó claro? De momento sí, maestro. Ok. Ustedes me dijeron, me dirían, con base en este resultado, les estoy diciendo que es el del mes de enero, por ejemplo. Con este resultado, ¿nosotros podemos tomar alguna decisión de negocio? Sí, quizá mejorar los servicios de diagnóstico o aumentar el costo. Aumentar el precio de venta. Sí, Ajá, muchas gracias. Sí, efectivamente, entonces yo tengo que poder decir, va, miren señores, ahorita pues solo es un mes. Por eso es de que yo les mostraba en este ejemplo los acumulados de 5 años, porque no es lo mismo, y ahorita ya no nos vamos a concentrar en el balance, yo ese después lo vamos a volver a cuadrar. No es lo mismo que yo les diga el resultado de un mes, la estamos generando re poquito margen bruto y además estamos generando pérdida, a que yo lo pueda ver a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, a mí esto me tiene que poder hablar de otra manera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar yo con pérdidas? Específicamente, las decisiones operativas que yo tenga que tomar, este es mes 1. Operativamente, las decisiones que yo tenga que tomar para poder voltear el resultado del mes 1, eso lo puedo hacer con esta información. Estratégicamente no, porque se recuerdan que este es un establecimiento que nosotros creamos hace unos cuantos meses. El servicio de diagnóstico que dijimos que era un servicio que lo acabábamos de meter dentro de los servicios del hospital. Entonces sería como bien arrebatado y un poco injusto decir, no, no está funcionando el TAC, devuelvan la máquina. Pero sí me tiene que servir, como dijo la compañera, para tomar una decisión clave. Tengo que revisar el precio de mis servicios de diagnóstico. ¿Cuánto dije que estaba cobrando? Hice 100 radiografías de tórax perdón, sí, 100 a 75 quetzales cada una. No, miren, señores, vamos a tener que ajustar el precio. Como les decía en la clase 1, la importancia de entender y analizar los estados financieros es poder tomar decisiones informadas. Cuando yo ya me doy cuenta de que me está saliendo muy caro el costo del servicio de diagnóstico, ya sea porque no hice una buena proyección o porque de todas formas yo igual quiero hacer el servicio de diagnóstico, tengo que salir a hacer varias cosas. Tengo que entender cuáles son los precios de mercado. Como dijo la compañera, tengo que ver si le mejoro el precio. También tengo que saber si tengo la posibilidad de mejorar el costo, de optimizar algún tipo de esfuerzos que me permitan a mí asegurar que sí empiezo a generar utilidades y crecimientos. Y que la curva y que los que me están generando rentabilidad que sí puedan seguir siendo rentables en el futuro. Como les decía, en el ejercicio de la primera semana habíamos hablado de los temas de crecimiento. ¿A qué velocidad puedo crecer yo en un hospital?
Tengo que ser capaz de ver eventos como este. Yo en el servicio de diagnóstico sabía que iba a empezar con poquitas radiografías porque me tenía que dar a conocer. Entonces, muy probablemente, como yo soy el que está analizando los estados financieros y yo sabía que eso era así, muy probablemente yo ya esperaba que el primer mes me generara una pérdida operativa el servicio de diagnóstico, porque también yo aquí estoy viendo que le metía publicidad para poder asegurar que me doy a conocer. Tal vez no fue tan efectivo o puede ser que la publicidad salió hasta el 25 de abril y entonces ahorita no ha generado resultados. Eh, Tengo que poder leer el resultado, el dato, porque la lectura del dato es la información que yo necesito para analizar y decidir. ¿Gustan que hagamos un receso de 10 minutos y volvemos en 10 minutos con otro ejercicio? Sí, maestra, gracias. Aquí les vamos a bloquear el